Yo tuve la fortuna de estar prácticamente 30 años en el sistema financiero nacional y aprendí muchísimo de gente tan respetable como la que usted está mencionando, empezando por el gran maestro, don Eduardo Lizano. Yo me acuerdo que cuando llegábamos a las reuniones al Banco Central, porque él nos invitaba mensualmente, don Eduardo nos invitaba a todos los gerentes de los bancos. Era un viejo zorro, es un viejo zorro. Es un señor. Porque preguntaba, extraía información, pero no nos decía nada. Ustedes no se habían enterado de cuánto habían confesado. Solo se tomaban el café. Y yo me acuerdo cuando ingresaba a la oficina de él, que le decía: hola, don Eduardo, ¿cómo está usted? Y la respuesta típica de don Eduardo era: depende de lo que usted me diga. Así es. Si ustedes están bien, yo como Banco Central voy a estar bien. Entonces era un caballero, o sea, don Eduardo es un qué caballero, maravilla. ¿verdad? Así como él, que de Dios goce, don Francisco de Paula Gutiérrez, así como él también, un poquito más reservado, más controversial, pero un tipo brillante, don Rodrigo Bolaños, así como él, recientemente, digamos, ahí se me va el nombre, estoy como usted ya. Estamos iguales, no, esto se pega. Don Olivier, esto se pega. siguiendo su línea. Está Olivier Castro, ¿verdad? Pero no, No, Rodrigo Cubero. Rodrigo Cubero. Don Rodrigo por Cubero. supuesto, señor. Sí. Qué caballero. Y con todos teníamos reuniones polémicas, ¿verdad? Temas de discusión, diferendos, muchos de criterio, muchos de carácter legal, ¿verdad? Es como discutir sobre los datos desanonimizados o no. Correcto. Por ejemplo. Muy fuerte. Y siempre habían 4 abogados y 8 opiniones. Pero siempre prevaleció el objetivo de la ley del Banco Central, el artículo número 2, que si bien es cierto lo establece como un objetivo subsidiario, no por ello menos importante que una función tanto del Banco Central como de la SUGEF, del CONACYF, de los intermediarios, es buscar la estabilidad del sistema financiero. Y siempre limpiábamos los trapos sucios, como en cualquier hogar, siempre hay trapos sucios, en privado. Sí, sí. Nunca trascendió a la opinión pública divergencias que teníamos, salvo quizás en un par de ocasiones que de Dios goce, hubo algún momento algunos conflictos con don Mario Barrenechea, que era muy particular. Muy sui generis. Era muy sui generis, sí. Pero en la mayoría de los casos llegábamos a acuerdos y se resolvían los problemas. Don Alberto Den es un señor probo, es un señor inteligente, experimentado, maduro, como usted decía, solvente, moral y económicamente. Sí, señor. El barrio Dent, para decirlo Sí, abiertamente. sí. Entonces, él no necesita, ¿verdad? El honorario, la dieta, o no sé si es a honor en lo que se paga ahí en el CONACYF, sino que estoy totalmente seguro que su función ya por años era desinteresada en función de contribuirle al país, como fue también ministro de Hacienda. Me parece a mí que su renuncia intempestiva, ¿verdad? Y aquí pues lo que voy a decir, no tengo así los detalles, pero uno más o menos olfatea, no nació ayer, y creo que es la raíz del problema. Hay problemas serios en las autoridades que rigen el sistema financiero de caracteres. Entre el presidente actual del Banco Central, don Roger Madrigal, con quien no tengo absolutamente nada, pero tiene su forma particular de ser, entre la gerente del Banco Central, a quien aprecio muchísimo, es una excelente profesional, fue mi gerente financiera en el BAC,
Yo diría que lo bueno lo aprendió ahí. No, mentiras. Entre Rocío Aguilar, la superintendente de entidades financieras, y entre don Alberto Dent. Cada uno de ellos, yo los conozco, son apasionados. Cada uno de ellos tiene sus formas de ser, y me parece a mí que ha habido divergencias, no solamente de fondo, sino también de forma, y me parece que también de carácter personal, que incluso para mí sorpresivo, inédito, empezar a hablar de denuncias penales, de acusaciones penales. Entonces, si yo estuviera en los zapatos de don Alberto, con la solvencia moral y económica que él tiene, ¿para qué me voy a estar comprando a la edad que él tiene esos pleitos? Entonces yo creo que tal vez por consejo de su señora esposa, a quien yo aprecio muchísimo, de sus mismos hijos, papá, o sea, ¿por qué no te venís a disfrutar de tu vida, tus hijos, tus nietos? Tus hijos, ¿verdad? Sí. A él le encanta mucho viajar, a él le encanta mucho el tema de la cacería. Entonces yo, conociéndolo, me parece que trató de llegar a entendimientos, trató de limar asperezas, y al darse cuenta que era imposible, tomó la decisión de tirar la toalla. Esa es mi lectura. Sí. Don Gerardo, planteado como usted lo está haciendo, el sistema financiero nacional no tiene problemas, pero podrían generar estos roces de personalidad, estos desacuerdos, de profundizarse, sí podrían generar algún problema. Muy buena pregunta, Boris. Vamos a ver, yo estaba hablando un poco de la complejidad del sistema financiero. Es que antes nosotros pensábamos en el Banco Nacional, en el Banco de Costa Rica, el Banco Crédito. El Crédito Agrícola, para contar. El Banco Anglo, ¿verdad? Y unos 5 bancos privados, Interfin, Banex, BFA, Cofisa, ¿verdad? El Banco Continental, y eso era. Me tomé el rato de ver las cifras. Hoy tenemos los 2 bancos del Estado, el Nacional, el Costa Rica. Tenemos un banco por ley especial, que es el Banco Popular, que ha alcanzado un tamaño que para mí prácticamente lo convierte en un banco estatal. Corriente. Porque ningún Estado lo va a dejar caer. ¿Verdad? Luego hay 11 bancos privados, y aquí es interesante, está el BAC, que es colombiano, ya no es costarricense, ¿verdad? Está BCT, de don Leonel Baruch, que es costarricense. Está el Banco Cathay, de la colonia asiática. Está el Citibank, que es un banco extranjero. Davivienda, que es un banco colombiano. Está el Banco General, que es de Panamá. Está el Banco Improsa, de la familia Ortuño, costarricense. Está el Banco Lafice, que es nicaragüense. Está el Banco Promérica, que es nicaragüense. Está Prival, que es panameño, y está Scotiabank, que es canadiense. Si ven, la mayoría de los bancos privados ya no son costarricenses, ¿verdad? Es la minoría. Esto quiere decir que estas discusiones trascienden el territorio nacional, ¿verdad? Hay entidades transnacionales que están preocupadas también por lo que está sucediendo en el territorio costarricense. Luego tenemos 5 financieras que son como bancos en pequeñito. Tenemos la Caja del Ande, que es un monstruo. Y a veces la gente ¿Entre no las se da financieras cuenta. está esa? No, ¿o aparte? esa es aparte. Ok, la Caja de Ande. La Caja del Ande, la Caja de Ahorro y Préstamo Es de los enorme. Educadores, tiene el patrimonio más grande de todo el sistema financiero, más que el Banco Nacional. Tiene ¿Más que el banco? Sí. Tienen 1.500 millones de dólares, porque ellos tienen un sistema de aportación automática. Sí, Le claro. deducen, ¿verdad? Los educadores. Sí, todos los meses entra. Todos los meses entra, ¿verdad? Entonces es una entidad monstruosa que muchas veces la gente no se da cuenta. Tenemos 21 cooperativas de ahorro y crédito, y tenemos las 2 mutuales. Yo sigo diciendo la mutual Alajuela, aunque ahora Grupo Mutual. Grupo Mutual. Grupo Mutual. Y Mutual Cartago. Don Gerardo, a usted y a mí se nos sale la edad por todo lado. Qué barbaridad. No podemos disimular. Sí, Grupo Mutual y MUCAP, que son sus nombres ahora. Entonces, eso constituye
una parte nada más, es lo que se llama el sistema financiero. Son todos aquellos que realizan intermediación financiera, que captan recursos del público, las familias, las empresas, por cuenta y riesgo propios de la entidad, para colocarlos según su criterio habitualmente en inversiones o en crédito. Esas decisiones las toman los bancos, los intermediarios financieros. Pero también tenemos otras figuras, que son los intermediarios bursátiles. Están los puestos de bolsa, están las sociedades de fondos de inversión, están las operadoras de pensiones que ya están administrando un ROP, un régimen obligatorio de pensiones que se acerca a los 15,000 millones de dólares. Supera el saldo que maneja el régimen de invalidez, vejez y muerte. Es increíble lo que eso ha crecido. Y tenemos también arrendadoras, o sea, se ha vuelto muy complejo. Y para eso existen distintas superintendencias. La superintendencia de pensiones, la de valores, se me olvidaba el tema de los seguros, las compañías de seguros, ¿verdad? Y el tema de SUGEF. Pero ustedes ven que el tema de pensiones, el tema de SUGEVAL, salvo el lunar ahí de Aldesa que está por resolverse, el tema de seguros no sale mucho a la palestra. Pareciera ser, mucha estabilidad. Pareciera ser que el problema, los conflictos están entre el Banco Central, el CONACYF y la SUGEF. Y yo le agregaría la Asociación Bancaria Costarricense, que reúne a la mayoría de los intermediarios financieros. Tenemos una zona de dolor. Este primer acercamiento tan didáctico que nos hace don Gerardo Corrales nos permite dimensionar la complejidad y la delicadeza respecto de cómo se mueven los hilos. Y cuando venimos de la pausa vamos a seguir conversando. Yo les puedo asegurar que las pruebas que se llaman de estrés, no del estrés que padecemos nosotros, sino del estrés sistémico, de los estados financieros, sí, de las entidades, han demostrado que hay solidez. Y mucho de eso obedece a la dirección de don Alberto Dent, ¿verdad? Que ha tratado de seguir al pie de la letra las recomendaciones del Comité de Basilea, que son normas internacionales, mejores prácticas internacionales, y han pasado la prueba. Entonces, yo creo que los depositantes pueden estar tranquilos que no estamos a las vísperas de una crisis de carácter financiero. Pero sí, no deja de preocupar que quienes tienen que ser el ejemplo de comunicación, de coordinación, es que, señores, estamos hablando que son parte de la misma estructura organizacional. El Banco Central es el ente rector. El CONACYF es como la junta directiva de las superintendencias, ¿verdad? Y luego están las superintendencias encargadas de la supervisión y de la fiscalización de los intermediarios, sean estos financieros o bursátiles. Quiere decir que entre ellos debería haber una comunicación fluida, holgada, de confianza, ¿verdad? Continua. Es más, si nadie está hablando de una Arcadia de celestial, sino que sepan, como usted decía al principio, resolver sus diferencias, que las hay, sus tiranteses, que las hay, y que no lleguemos a establecer que para decidir si técnica, legal y políticamente hablando es conveniente entregar datos desanonimizados de los clientes o no, tengamos que terminar en el Ministerio Público. Correcto. Y ahí voy a la ley. La ley del Banco Central de Costa Rica fue totalmente modificada en el año 1995. Como les decía, en el artículo 2 habla de una función básica que es mantener la estabilidad del sistema financiero. Pero además, el artículo 29 le da la responsabilidad a la presidencia del Banco Central. Es el presidente del Banco Central quien literalmente, dice la ley,
es la máxima representación del Banco Central en materia de gobierno y en el manejo de sus relaciones con otras entidades y organismos financieros internacionales. Y dentro de las funciones de ese artículo 29, dice el inciso E, atender las relaciones con los personeros del Estado, los bancos, las entidades autónomas y las entidades financieras del país. Y por otro lado, el 33 habla de la gerencia general del banco. Y como cualquier gerencia general, dice el 33, le corresponde a la gerencia ejercer las funciones de administración, vigilando la organización y el funcionamiento de las dependencias internas del Banco Central, actuando como superior jerárquico del banco en materia de personal y asegurar un buen gobierno y dirección superior del banco. Yo repito, tengo un gran aprecio por doña Hazel, ella es una excelente profesional, pero me parece, y esto es una lectura desde 1000 pies de altura, es que tal vez el presidente del Banco Central le ha endosado a la gerencia general del banco funciones que no le corresponden. Como ir a poner una denuncia penal contra la superintendente doña Rocío Aguilar. Eso de la denuncia penal, sorpresivo, hasta donde yo entiendo, la Junta no tenía conocimiento, ¿verdad? Se le encomienda a la gerencia general, no a la presidencia del Banco Central, o el por qué no es la presidencia del Banco Central quien toma liderazgo, como ha sido en el pasado, llama a cuentas al CONACYF, a la SUGEF, al ABC, lo sienta en la mesa. Hay una cosa que se llama la persuasión moral. Yo me acuerdo que cuando don Eduardo Lizano agarraba el teléfono y lo llamaba a uno. Salga en carrera. Y le decía, yo creo que estás teniendo un exceso de exposición en colocación hipotecaria. Sí, don Eduardo, usted tiene razón, déjeme revisar eso, ¿verdad? Sin necesidad de una carta, simplemente una llamada telefónica. Es lo que se llama la persuasión moral, que es un instrumento muy efectivo que tienen los presidentes de los bancos centrales del mundo. Aquí no, yo creo que aquí hemos entrado en una indefinición de toma de decisiones, en falta de comunicación. Yo no sé, ¿verdad?, si es que, como dicen, que fue que Rocío se comprometió a dar la información nominal de la parte activa, de la parte pasiva, y que después se quitó el tiro. No me consta eso, ¿verdad? Pero cuando yo voy, si yo estuviera ahí, ¿verdad?, en la SUGEF, y leo el artículo 132 de la ley, dice, prohibición, queda prohibido al superintendente, al intendente, a los miembros del CONACYF, a los empleados, a los asesores, dar a conocer información relacionada con los documentos, informes u operaciones de las entidades fiscalizadas. La pena de quien viole este artículo será de 4 a 6 años de prisión cuando se trate de información de las entidades o empresas supervisadas por la superintendencia del sistema financiero o de los clientes de dichas entidades o empresas cuando tal información esté protegida por el secreto, la confidencialidad o la prohibición de divulgación. Don Gerardo, la ley está sumamente clara, pero el problema está allí en la propia arquitectura institucional del sistema financiero. No. ¿Cómo vamos a resolver o cómo prevé usted que se resuelva? Aquí pareciera que se quisiera tener control desde el Banco Central, de un control mucho mayor de las entidades que supervisan. Pero hay un problema en la arquitectura del sistema. No, en la arquitectura no. No. En las relaciones, como lo está exponiendo don Gerardo. Pero no en la arquitectura. Claro, yo no soy abogado. Antes de que le escriban por ahí, dice ese mismo artículo, ¿verdad?, que se exceptúan de esta prohibición, inciso C, la información solicitada por la Junta Directiva del Banco Central por acuerdo de por lo menos 5 de sus miembros, en virtud de ser necesaria para el ejercicio de las funciones legales de ese órgano según esta ley. Entonces ahí viene la gran discusión. ¿Es la determinación del impacto del cambio climatológico en el riesgo de las carteras crediticias de los bancos una función particular del Banco Central,
o eso es una función que le corresponde a la SUGEF en sus labores de fiscalización y de supervisión? Y si fuera a la SUGEF, ¿por qué no el Banco Central solicitarle, mira, necesito esta información de acuerdo con un préstamo con el Fondo Monetario, haceme el cálculo, sin necesidad de... Dame la información. Deme la información para hacerlo yo. Información, ¿verdad? Claro, aquí hay una gran discusión legal, ¿verdad? Viene otra nueva ley, que es la ley del Sistema Estadístico Nacional, en donde el Banco Central dice, es que esa ley sí me da a mí las atribuciones correspondientes. Pero es ahí donde yo me voy a la Constitución política. Exactamente, porque hay una jerarquía de la norma. Exactamente, se llama la pirámide de Kelsen. No soy abogado, estoy estudiando Derecho, por eso me sé lo de la pirámide de Kelsen, que por encima de todas las leyes está la Constitución política del país. Sí. Cuando no alcanza, vamos a los tratados internacionales. Siempre y cuando defiendan los derechos humanos. Así es. ¿Verdad? Entonces, ese artículo 24 literal dice, se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones. Son inviolables los documentos privados de los habitantes de la República. Entonces yo leo eso y digo, bueno, ahí está quedando un poco clara la cancha. Pero luego vienen resoluciones, sentencias de la Sala Constitucional, de donde la Procuraduría se vale y dice, sí, un momentito, pero es que la Sala dice que los datos crediticios no son datos sensibles, sino que son públicos y que no se necesita autorización del público para revelar esa información. Discúlpeme, yo voy a leer esa resolución y dice que la Sala se ha manifestado que reviste de interés público el comportamiento de pago crediticio de los deudores. Claro. Comportamiento de pago crediticio. Pero, continúa diciendo, la información crediticia, el expediente crediticio es de carácter privado, ya que contiene datos sensibles de las personas involucradas, confidenciales y estrictamente personales que se establecieron en función de una relación contractual entre los bancos y la persona en particular. El clausulado de un contrato, de una cuenta corriente, de un fideicomiso de seguros, serán considerados y protegidos por el artículo 24, que le garantiza a los ciudadanos su esfera de intimidad. En definitiva, don Gerardo Corrales, ¿usted considera que asiste la razón en su postura a la superintendente de entidades financieras y que la Procuraduría no ayudó mucho, porque al aclarar dejó el establecimiento de argumentos a favor y en contra de una y otra tesis? Bueno, cuando esto empezó a surgir, obviamente amigos del sistema me empezaron a llamar que qué pensaba yo, ¿verdad? Amigos del Banco Central, amigos de la Asociación Bancaria, amigos del CONACYF, y yo les dije, miren, ¿saben qué? Dejen de estar limpiando los trapos sucios en público, porque lo que están haciendo es quitándole credibilidad al sistema. Pero es que ojalá le hubieran pedido ese consejo antes. Cuando se lo pidieron a usted, ya habían demandado a la superintendente en el Ministerio Público, ya tenía que ir como imputada a brindar declaración, y ya el empaste ya estaba hecho, es uno del año. Lo que les dije fue, dejemos que dentro de esta leguleyada, ¿verdad? Porque ahí y está el PROHAT, y está el sistema estadístico, y está la ley del sistema bancario y la ley del banco. Dejemos que la Sala Constitucional, con base en el artículo 24, nos diga qué sí es dato sensible, qué no es dato sensible, pero con independencia de eso, yo siendo banquero me pongo a pensar, yo podría construir un indicador de riesgo del impacto del cambio climatológico global, que es un hecho, en el sistema financiero sin tener datos individuales. Y a mí me parece que sí.
A mí me parece que sí se puede construir ese indicador sin necesidad de tener acceso a la cédula, al nombre, etcétera, pero con una observación. Y esto no es reciente, y esto sí es una llamada de atención a los bancos, a los intermediarios, a la SUGEF, y es que las bases de datos de los bancos están llenas de basura. Como dicen los gringos, trash in, trash out. Sí. Métale usted basura y lo que va a tener es basura de salida. ¿Cómo es posible Sáquele la basura entonces. que en uno de los bancos estatales más grandes del país, cuando uno va a ver el detalle de colocaciones en turismo, dice 0? Ese banco no le presta al turismo, pero va a haber servicios y la magnitud, ¿verdad?, de lo que hay colocado en servicios, de ahí, es impresionante, pero servicios es una olla donde cabe todo. No se le ha puesto el cuidado para reportar de manera correcta, y ahí el Banco Central sí tiene razón si dicen que Boris el crédito lo recibió en San José, pero lo está utilizando para sembradíos en Poás. A la hora de calcular la exposición al riesgo climatológico va a haber basura. Sí, porque la información no está siendo correcta. Sí. Entonces, la cuestión no la resolverá el Ministerio Público en todo caso. Correcto. Voy a cerrar este segmento, pero quisiera una apreciación final, don Gerardo Corrales, sobre el tema. ¿Esto apunta a una reconstitución del Consejo Nacional de la Supervisión del Sistema Financiero y las 4 superintendencias? Digo, después de don Alberto Den, en efecto, caerá doña Rocío Aguilar y don Tomás Soleil, y todo se va a recomponer de acuerdo, digamos, a una jerarquización mayor del Banco Central sobre esas entidades. No sabría, pero sí yo quisiera imaginarme que las personas que vengan tengan las mismas cualidades y si no mayores de los que se están yendo, porque mucho de la credibilidad de estos entes depende de la independencia, depende del profesionalismo, depende del criterio propio. Depende de tener carácter para enfrentársele a quien quiera que sea, para decir, en este territorio el lobo que manda soy yo, soy una entidad técnica, científica, y estoy ajeno a cualquier tipo de influencias, que fue lamentablemente la historia que tuvimos hace 30, 40 años, cuando habían piñatas porque los políticos metían la mano dentro de los bancos estatales. ¿Y tendrá claridad las autoridades del Banco Central, don Gerardo, muy rápido, de esto para los nuevos nombramientos? Bueno, es una excelente pregunta. Conozco algunos de los directores del Banco Central, diría que algunos sí, en otros no los conozco, tengo temor. Por ejemplo, uno de los grandes temas en el mundo es la independencia del Banco Central, ¿verdad? Del gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces yo no entiendo qué hace el presidente del Banco Central metiéndose en un consejo económico, creo que lo llaman ampliado, del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que estar haciendo el presidente del Banco Central en eso? O sea, el Banco Central tiene que ser totalmente independiente. Y eso es una tesis que... Y eso es muy reciente. Claro, cuando firmamos con la OCDE, hubo cambios fundamentales para asegurarnos de que el ministro de Hacienda, que se sienta en la junta directiva del Banco Central, tenga derecho a voz, pero no a voto. Incluso creo que ya no está dentro de la junta directiva. Ya pasó ese transitorio, sí. Para garantizar la independencia. ¿Por qué? Porque el poder del Banco Central es muy fuerte. La ley le da la política monetaria. O sea, el Banco Central puede disparar la inflación haciendo emisiones inorgánicas. Perdón, don Gerardo, pero usted sí quiere decir que en este momento el presidente del Banco Central sí asiste a un Consejo Económico ampliado del Ejecutivo. Del Ejecutivo. ¿Y a usted eso no le parece? A mí eso no me parece, ¿verdad? Porque por más que yo esté ahí como oyente, ¿verdad? De ahí podría algo de ruido, no quiero decir con esto, ¿verdad? Que se haga premeditadamente. Pero uno de los grandes temas que yo cuestiono es el manejo del tipo de cambio.